Rabino Eitan Weizmann, rabino principal de la Unión Israelita de Caracas. Rabino Oshia Yuan, rabino de la Asociación Israelita de Venezuela. Doctor Isaac Benjamín, presidente del Bada Keilot y de la Asociación Israelita de Venezuela y demás miembros de su junta directiva. Ingeniero Roberto Mishkin, presidente de la Unión Israelita de Caracas y demás miembros de su junta directiva. Doctor Miguel Kruzman y economista Saúl Leviné, coordinadores de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, GAIR, y demás miembros de su junta directiva. Licenciada Débora Mitraje Sananes, presidenta de la junta directiva del Sistema Educativo Comunitario SEC y demás miembros de su junta directiva. Licenciada Eunice Morel de Huichi, licenciada Natalie Berger, doctora Hadara Weizmann y licenciado Germán Méndez, miembros del Consejo Directivo del SEC. Señoras Denis Laib y Nora Nemirovsky, presidentas y demás voluntarios de las mesas de los comités de madres, padres, representantes y responsables. Ingeniera Talma Grushka, directora de Fundasec y demás miembros de su fundación. Doctor David Mishkin, presidente del Centro Social, Cultural, Deportivo y Religioso Hebraica y demás miembros de su junta directiva. Ingeniero Tomás Hosters, presidente del Comité Venezolano de Yad Vashem y demás miembros de su junta directiva. Licenciado Samir Rosenbaum, director del Nuevo Mundo Israelita. Directivos y voluntarios de las instituciones comunitarias. Salomón Esefeld, presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Moral y Luces Herzl Bialik y demás miembros del centro. Murim, profesores, personal y alumnos del Colegio Moral y Luces Herzl Bialik. Hoy, 27 de Nisan, conmemoramos el día de Yom HaShoah, día de recuerdo del Holocausto y del heroísmo. Hoy, en este sentido acto, recordamos el horror de la Shoah, el exterminio de más de 6 millones de judíos asesinados por el solo hecho de ser judíos. Rendimos homenaje a las víctimas y preservamos su memoria, pero también recordamos el heroísmo de todos los que, a pesar de las condiciones más adversas, lucharon en pequeñas o grandes gestas por dignificar la vida. En este año, Yom HaShoah se lleva a cabo a la sombra de la guerra León Rugiente, que libra Israel conjuntamente con los Estados Unidos desde el pasado 28 de febrero de 2026, por el derecho a su existencia y la defensa de cada uno de sus ciudadanos. Nosotros, en el Colegio Moral y Luces Herzl Bialik, nos unimos y rezamos por el fin de la guerra, el éxito de los soldados y su regreso a casa sanos y salvos, y por la paz en las fronteras. Nos ponemos todos de pie para realizar un minuto de silencio. Favor tomar asiento. יזכור אלוהים את נשמות אחינו בני ישראל, חללי השואה וגיבוריה. נשמות 600 רבבות אלפי ישראל שהומתו ושנהרגו ושנחנקו ושנקברו חיים, ואת קהילות הקודש שנחרבו על קדושת השם. יזכור אלוהים את עקדתם עם עקדת שאר קדושי ישראל וגיבוריו ממעולם, ויצרור בצרור החיים את נשמתם, הנאהבים והנעימים בחייהם ומותם לא נפרדו, ינוחו בשלום על משכבותם, ונאמר אמן. מלא רחמים השוכן במרומים, המצא מנוחה
נכונה תחת כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזרקיה מזהירים את נשמות 6 מיליוני אחינו ואחיותינו רבבות אלפי ישראל שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו, שנחנקו, שנקברו חיים ושהותו בכל מיני מיתות משונות ואכזריות בידי הגרמנים הנאצים ועוזרי משאר העמים. בעבור שכולנו מתפללים בעד אזכרת נשמתם בגן עדן תמנוחתם לכן בעל הרחמים יסתיהם בסדר כנפיו לעולמים ויצרו בצרוכם את נשמתם אדוני ונחלתם וינוחו לגורלם לקץ הימים ונאמר אמן. שיר מזמור לאסף, אלוהים על דום אליו, אל תחרש ואל תשקוט אל. כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש. עלמיך יעריפו סוד ויעצו על צפוניך. אמרו לכו בנפקידן מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו. אכולי אדום וישמעאלים מואב בהגרים. גבל ועמון בעמלק פלשת עם יושבי צור. גם אשור נלווה עמם היו זרוע לבני לוט סלע. עשה להם כמדיין כסיסרא חייבים בנחל קישון. נשמדו באין דור היו דומה לאדמה. שיתמו נדיבמו כעורב בכזאב וכזבח וכסלמונה כל מסיכם. אשר אמרו נרשע לנו את נאות אלוהים. אלוהי שיתמו כגלגל קקש לפני רוח. כאש תבער יער וכלחבה תלקט חרים. כן תרדפן בשעריך ובסופתיך תבהלם. מלא פניכם קלון ויבקשו שמך אדוני. יבושו ויבהלו עדי עד ויחפרו ויאבדו וידעו כי אתה שמך אדוני לבדיך עליון על כל הארץ. יתגדל ויתקדש שם רבה, בעל מה דיברה קריאותיהם וימליך מלכותיהם ויצמח קונקנה ויקרב משיחה, בחייכון ובימיכון ובחיי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. אמן. יש כל ברם וברך לעולם לעל מיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל, שנד את קודשיה וליכום, לעילה מכל בירתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יש לומר הפעם מן שמיה החיים וסבא עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. יעשה שלום במרומה וברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. Amén. A pesar de los cambios que se produjeron en la sociedad judía en diferentes lugares entre las dos guerras mundiales, la unidad familiar era un centro de identidad y conexión. En vísperas del Holocausto, muchas familias judías aún se aferraban a la construcción social tradicional, según la cual el padre era el principal sustentador de la familia y la madre se encargaba del hogar y de los hijos. Sin embargo, con el ascenso del régimen nazi, de golpe, cientos de miles de familias judías dejaron de funcionar como antes. Los niños fueron expulsados de los sistemas educativos y los judíos fueron excluidos de la esfera pública. La violencia y el salvajismo de los nazis hacia los judíos, que durante la década de 1930 y las primeras etapas de la guerra se dirigieron principalmente a los hombres, provocaron rápidamente el colapso de la unidad familiar tradicional, lo que condujo a una inevitable inversión de roles.
Muchos hombres fueron arrestados para realizar trabajos forzados o huyeron y se escondieron para evitar la persecución. Como resultado, la responsabilidad de mantener a sus familias a flote recayó en las mujeres. Ante los decretos punitivos, la deportación a guetos en Europa del Este y el terror omnipresente, la lucha por mantener a su familia llevó a muchas mujeres a buscar maneras ingeniosas de ganarse la vida. Los niños a menudo participaban en esta lucha diaria por la supervivencia, convirtiéndose en contrabandistas o asumiendo otras funciones para mantener a sus familias. La familia constituía un refugio del ostracismo y la persecución, proporcionando un sentido vital de cohesión en el caos. Sin embargo, la unidad familiar no solo era una fuente de fortaleza y vitalidad, a menudo era motivo de preocupación e incluso un impedimento. La escasez de recursos, la incertidumbre y la lucha interminable por cada pedazo de pan generaban inquietudes y tensiones que erosionaban los lazos familiares. Los intentos por salvar a los familiares comenzaron incluso antes de la guerra, cuando muchos padres intentaron salvar a sus hijos mediante el transporte organizado de miles de niños judíos desde Alemania y Austria, principalmente a Gran Bretaña, cuando esta medida aún era posible. Ante las redadas desenfrenadas en Europa Oriental y Occidental, las deportaciones y los asesinatos en masa, madres y padres se enfrentaron a uno de los dilemas más devastadores del Holocausto: separarse de sus hijos. Comprendieron que enviarlos a un lugar seguro podría ser la única posibilidad de salvarlos. A menudo, los padres facilitaban la huida de sus hijos. Algunos jóvenes huyeron de los guetos hacia los bosques y otros escondites. Otros enviaban a sus hijos a esconderse con amigos y conocidos no judíos, generalmente a cambio de dinero, o a través de organizaciones clandestinas y rescatadores que posteriormente fueron reconocidos como justos de las naciones. Los padres también se sentían atormentados por el temor de que, al esconder a sus hijos en conventos o con familias cristianas, podrían impedir su regreso al judaísmo después de la guerra, un temor que a menudo se hizo realidad, sobre todo en los casos de orfandad. También, entre los prisioneros judíos en los campos de concentración y trabajo, el afecto familiar y la solidaridad interpersonal fueron cruciales en la lucha constante por la supervivencia. En condiciones indescriptibles, los judíos hicieron todo lo posible por establecer grupos que funcionaran como unidades familiares. Tras la guerra, los supervivientes del Holocausto buscaron desesperadamente a sus familiares que habían logrado sobrevivir y formaron sus propias familias, un paso importante en su rehabilitación y regreso a la vida. Muchos expresaron su intenso anhelo de empezar una nueva vida, casarse y construir un hogar, objetivos que se vieron obstaculizados por problemas como la imposibilidad de volver a casarse, según la ley judía, por falta de información sobre el destino del cónyuge, o el trauma postraumático de muchos de los supervivientes recién liberados. En muchos países, los supervivientes y las comunidades en recuperación lucharon por devolver a los niños y adolescentes, en su mayoría huérfanos, a sus familiares, o al menos a un marco educativo judío. Una iniciativa conmovedora fue la agrupación de los niños en grupos y programas de formación de pioneros que sirvieron como familias de reemplazo. A pesar del golpe fatal asestado a la unidad familiar judía durante el Holocausto y a pesar de la destrucción de tantos abuelos e hijos, la renovación de los lazos familiares fue un factor fundamental en la rehabilitación de los sobrevivientes, su regreso a la vida después del Holocausto y el renacimiento del pueblo judío en su conjunto. Las alumnas Tali Seev de tercer año y Malka Cohen de primer año, acompañadas en el piano por el maestro Harold Jacob Vargas, interpretarán la canción Eli Eli. Shema
continuación, la licenciada Débora Misraí Sanones, presidente de la Junta Directiva del Sistema Educativo Comunitario, nos dirigirá unas palabras. En Holanda, un incendio provocaba en una sinagoga en Rotterdam y explosión en una escuela judía en Ámsterdam. En Milán, turistas judíos fueron agredidos físicamente por llevar kipá. En Bélgica, explosión frente a una sinagoga considerada acto antisemita por autoridades. Hace unas semanas atrás, en Londres, 4 ambulancias de una organización judía fueron incendiadas cerca de una sinagoga. En una universidad de Florida, saludos nazis, chats con mensajes antisemitas y racistas. Todos estos hechos han ocurrido en lo que va del 2026 y son algunos dentro de una larga lista. La UNESCO advierte que el discurso antisemita está en niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial. La Anti-Defamation League reporta que en los últimos 10 años el antisemitismo ha crecido en un 893%. Y otro dato aún más tenebroso, que el 46% de la población mundial tiene actitudes antisemitas. Hace tan solo una década ese número era la mitad. Hoy conmemoramos Yom HaShoah en un contexto complejo. Creímos que después de los horrores vividos hace más de 80 años no volveríamos a ver un crecimiento de odio de la forma que lo estamos viendo hoy, porque nos convencimos de que el nunca jamás era suficiente. Pero no lo es. Hoy el antisemitismo está aquí, en miradas, en palabras, en redes sociales, en espacios donde antes nos sentíamos seguros. Y en medio de todo esto, muchas familias judías vuelven a hacerse preguntas como que creíamos superadas. ¿Es seguro mostrarnos tal y como somos? Nuestros hijos, ustedes, ¿pueden expresar su identidad con tranquilidad? Durante la Shoah, la familia judía fue uno de los principales blancos. Se ocuparon de perseguir, de tratar con violencia y de desintegrar el núcleo más profundo de la vida judía. Familias separadas en estaciones de tren, padres que no volvieron a ver a sus hijos, niños obligados a crecer en soledad o a esconder su identidad para sobrevivir. El objetivo no era solo eliminar personas, era romper la continuidad, era asegurarse de que no hubiera futuro. Y sin embargo, ese objetivo no se cumplió. Después de la Shoah, los sobrevivientes reconstruyeron lo que parecía imposible. Volvieron a formar familias, volvieron a traer vida al mundo, volvieron a enseñar, a transmitir, recuperaron y compartieron sus tradiciones. Cada familia judía que existe hoy es prueba de esa resiliencia. Es una respuesta silenciosa pero poderosa a quienes intentaron destruirnos. Y por eso el vínculo entre el pasado y el presente es tan claro. Si en la Shoah quisieron destruir a la familia judía, hoy el desafío es que esa familia pueda vivir sin miedo, con identidad y con orgullo. Todos los años nos reunimos en este día para conmemorar, pero un día no es suficiente. ¿Qué estamos haciendo cada uno desde nuestros espacios para hacer una diferencia, para proteger nuestras tradiciones, para garantizar la vida judía en el futuro? Recordar no es solo un acto de memoria, es un acto de responsabilidad. Responsabilidad de cuidar lo que tenemos, de educar a las próximas generaciones, responsabilidad de no dar por sentada nuestra continuidad. Hoy no solo pensamos en lo que se perdió, recordamos también lo que sobrevivió y entendemos que cada hogar judío, cada hijo, cada tradición que se transmite es parte de una historia que se negó a desaparecer. Porque mientras haya familias judías que vivan, que enseñen, que transmitan, la historia no termina en la Shoah, la historia continúa con nosotros. Invitamos a Eduardo Bajer, quien en su carácter de director del Comité Venezolano de Yad Vashem nos dirigirá unas palabras. Hoy nos encontramos reunidos en el marco de Yom HaShoah. Es una fecha que nos convoca al luto, sí, pero sobre todo a una reflexión urgente sobre la dignidad y la resistencia. Muchos no lo saben, pero se escogió este día, 27 de Nisan, para conmemorar el levantamiento del gueto de Varsovia del año 1943. Imaginen por un momento a esos jóvenes. Sabían que su destino final era el campo de exterminio de Treblinka, una muerte segura, pero decidieron que ellos elegirían cómo vivir sus últimos minutos. Tomaron las armas, no solo para luchar, sino para salvar su honor. Es un hecho asombroso que esta rebelión de personas hambrientas y cercadas, sin nada que perder, duró más tiempo y dieron más pelea que la conquista de toda Polonia, de todo un país por el ejército nazi. Esa es la sangre que corre por nuestras venas. No fuimos como ovejas del matadero, como algunos piensan, y como esta rebelión hubo diversas más en los distintos campos y guetos. Como exalumno de este liceo y tercera generación de sobrevivientes, me pongo frente a ustedes, no solo para hablar del pasado, sino del presente. Instituciones como Yad Vashem, tanto en Israel y aquí en Venezuela, trabajan incansablemente
para que los 6 millones no sean una estadística fría, porque 6 millones es un número que marea, pero cuando entiendes que cada número es una persona, que cada persona tiene un nombre y cada nombre tiene una historia, el dolor se vuelve personal y la responsabilidad se vuelve eterna. Hoy ese nunca más que tanto repetimos está bajo prueba. Debemos ser claros, el antisemitismo no desapareció, solo cambió. El antisionismo es la evolución moderna del antisemitismo. Antes se buscaba la exterminación del pueblo judío. Hoy muchos buscan la erradicación de Israel, nuestro país. En esencia, nos enfrentamos a los mismos prejuicios con ropajes nuevos. Por eso, a ustedes, jóvenes judíos, les digo, la memoria no es un objeto estático en un museo, es un motor. Mantener viva la voz de quienes ya no están no es solo un acto de respeto, es nuestro escudo. Somos los guardianes de una historia que otros quieren borrar o distorsionar. No permitan que el legado se pierda. Construyamos un futuro consciente, donde nuestra identidad sea nuestro mayor orgullo. Porque la historia nos ha enseñado que el silencio no es una opción. Tengan presente que nunca más es ahora. A continuación, Salomón Essenfeld, presidente del Centro de Estudiantes, nos dirigirá un breve mensaje en representación de todo el estudiantado de nuestro colegio. Es difícil dimensionar el vacío que dejan 6 millones de personas. Si hoy hiciéramos un minuto de silencio por cada una de las víctimas de la Shoah, nos quedaríamos callados durante 11 años. Recordamos para que la historia no se convierta solo en una pieza de museo, sino en una alarma que nos despierte de la indiferencia. No estudiamos el pasado solo para saber qué ocurrió, sino para entender que podría volver a pasar si permitimos que el respeto por el otro se convierta en un concepto vacío. El peligro más grande de la humanidad no es solo la maldad de unos pocos, sino el silencio de muchos. El Holocausto no ocurrió en un vacío, ocurrió ante los ojos de un mundo que en gran parte prefirió no ver. Como estudiantes, nuestra tarea es convertirnos en el eco de los que fueron silenciados. No somos solo el futuro, somos el presente que decide qué historias merecen ser contadas y qué valores van a regir nuestra convivencia de ahora en adelante. El nunca más no es solo un eslogan para el pasado, es un mandato para el presente que nos obliga a preguntarnos qué tipo de personas estamos siendo hoy, en este colegio y en nuestra sociedad. Que nuestra memoria no sea estática, sino una llama que nos empuja a actuar. Hoy quiero que nos comprometamos a no ser espectadores del dolor ajeno y a construir un espacio donde la diferencia nunca sea una amenaza, sino una fortaleza. Al final del día, recordar es la única forma de asegurar que el silencio de aquellos 6 millones se transforme en nuestro grito por la justicia. Recordar, nunca olvidar. Am Israel Hay. Encenderemos 6 velas en memoria de los 6 millones de judíos que fueron asesinados en la Shoah. Encienden la primera vela los señores Tomás y Miguel Ossers, segunda generación de sobrevivientes de la Shoah, en memoria de sus padres Harry Ossers y Doris Weiss, de Ossers sobrevivientes de Auschwitz y Terezin. Encendemos la primera vela en nombre de todos los sobrevivientes de la Shoah, quienes, a pesar de perder a sus familiares, lucharon y mantuvieron viva su identidad, sus tradiciones y sus costumbres. Enciende la segunda vela la licenciada Débora Mizrahi de Sanales y la Junta Directiva del Sistema Educativo Comunitario SEC. Encendemos la segunda vela en memoria de 1,5 millones de niños que no pudieron crecer, vivir felices y formar nuevas familias. Encienden la tercera vela los rabinos Eitan Weizmann y Oshri Arjoan en representación de los rabanim de nuestra comunidad. Encendemos la tercera vela en memoria de todos aquellos que durante la Shoah y a pesar de las dificultades extremas lucharon por mantener viva la vida espiritual de nuestro pueblo y el mundo de la Torah.
Encienden la cuarta vela la mora Miriam Obermeister, coordinadora de Asuntos Judaicos del Liceo, y la mora Vanessa Serfati, coordinadora de Asuntos Judaicos de Preescolar y Primaria, en representación de todos los morim y profesores del Colegio Moral y Luces del Celiali. Encendemos la cuarta vela en memoria de todos los maestros durante la Shoah, los cuales lucharon para educar y cuidar a sus alumnos, regalándoles una sonrisa cotidiana a pesar del dolor y la tristeza que estaban viviendo. Encienden la quinta vela los alumnos del centro de estudiantes: Salomón, Yossi, Abraham, Yael, Vivian, Aarón, Salo, Elijai y Abraham, en representación de todo el estudiantado del colegio. Encendemos la quinta vela en memoria de los judíos y partisanos que, a pesar de las pocas posibilidades de vivir y con mucha valentía, lucharon contra la bestia nazi para tratar de sobrevivir y salvar vidas de judíos. Encienden la sexta vela la directora del preescolar y primaria, la licenciada Natalie Berger, y la doctora Adara Weisman, directora académica de materias judaicas del SEC. Encendemos la sexta vela en honor de los justos entre las naciones, personas no judías que arriesgaron su vida y ayudaron a los judíos a sobrevivir y a escapar de los nazis, dándole casa, comida u otra identidad. Al prender estas 6 velas, cumplimos con nuestro deber y compromiso de transmitir, enseñar y mantener viva la memoria de los que fallecieron en la Shoah, para evitar que un horror así pueda repetirse. A continuación, la alumna Tari Cedebe de tercer año, acompañada en voz y piano por Harold Jacob Vargas, interpretará la canción Enli Makom.
Como habrán notado, hoy muchos de nosotros en este recinto llevamos mariposas amarillas en nuestros pechos. No son solo un símbolo, son nuestra respuesta activa al horror, son el compromiso de nuestra generación de no permitir que la luz sea vencida. Como dice el poema Mariposas amarillas en el cielo que inspira esta campaña, cada mariposa que se pinta, cada mano que la crea, cada niño que la eleva, cada mirada que la sigue, le devuelve a nuestro pueblo lo que la historia le quiso arrancar. Este mensaje de esperanza y resistencia presente en el poema antes mencionado pertenece a una voz muy especial que nos acompaña hoy. Queremos presentar a la señora Raquel Marcus Finkler, quien es una destacada poeta, escritora, periodista e investigadora histórica venezolana, graduada en Comunicación Social por la UCAB. Cuenta con un doctorado honoris causa en Derechos Humanos y estudios de posgrado en Dirección de Instituciones Comunitarias. Su obra literaria, que incluye 4 poemarios publicados, ha sido galardonada internacionalmente en certámenes como el concurso Notas Migratorias César Vallejo. A través de su escritura y sus columnas en medios de América Latina e Israel, Raquel reflexiona sobre la identidad judía, la memoria y la diáspora. Sin embargo, su presencia hoy trasciende lo profesional. Asiste como hija de Julen Marcus, nieta de Heike Eisen y Mordejai Marcus. Su familia paterna sobrevivió a la ocupación nazi en Polonia mediante lo que describen como milagrosos giros del destino, logrando huir hacia Uzbekistán, donde nació su padre en 1945. Tras perder a gran parte de sus seres queridos en el horror de la Shoah, sus abuelos emigraron a Venezuela en 1948 para reconstruir su vida en libertad. Raquel se presenta hoy como un eslabón de esta cadena generacional para compartir testimonio de sus ancestros y asegurar que su memoria nunca desaparezca. Bienvenida. Buenos días. Voy a empezar con una idea muy simple. La memoria no está hecha para competir. No gana ni se enfrenta con las pantallas. No se luce frente a la velocidad. No se impone frente al ruido. No se destaca frente al brillo. La memoria necesita silencio. Y hoy en día de conmemoración de Yom HaShoah, estamos aquí para darle espacio. No se trata solo de recordar lo que pasó. No sirve de mucho si no nos preguntamos qué hacemos nosotros con eso. Y hoy no les voy a hablar desde los libros, les voy a contar mi historia, la historia de los míos, la historia de mi familia. Mis abuelos Heike y Mordejai Marcus, a quienes yo llamaba Bobe y Seide, escaparon de Polonia cuando ya estaba tomada por los nazis. Huyeron en tren, a pie, sin comida, sin dinero, sin certezas. En el camino se encontraron con 2 mujeres, una mayor y una joven que estaba embarazada. Cargaban sus cosas, lo poco que tenían, y no podían seguir. Mis abuelos también estaban exhaustos, también estaban huyendo, también tenían miedo, pero decidieron ayudarlas. Caminaron juntos, cargaron con ellas y sus cosas, compartieron lo poco que tenían, sin saber quiénes eran, hasta que llegaron a un puesto de control ruso, y entonces pasó algo imposible. Esas 2 mujeres resultaron la esposa y la madre del comandante que decidía quién cruzaba la frontera. Gracias a la ayuda que ofrecieron a estas mujeres, sin preguntas, sin trabas, los subieron a un transporte y los sacaron de Polonia, los sacaron de la muerte. Les dieron pasaporte y les pidieron entrar a territorio soviético a salvo de los nazis. Esa fue la diferencia entre la vida y la muerte. A veces, ayudar a alguien es ayudarte a ti mismo sin saberlo. No fue el primer milagro que ellos vivieron, pero sí uno de los más importantes. Ya en territorio soviético lograron llegar a Uzbekistán. No hablaban el idioma, no tenían nada, pero les sobraba el hambre y el frío. Estaban destrozados,
pues habían perdido a su primer hijo, Samuel, un niño que murió antes de cumplir el primer año de vida por hambre y por frío. Samuel debería estar aquí, Samuel debería ser mi tío. Mi abuelo estaba desesperado y una noche soñó que hacía zapatos, pero no como una idea vaga. Soñó cada paso, cada material, cada detalle. Se despertó sabiendo cómo hacer zapatos. Consiguió materiales en el mercado negro. Se sentó frente a un pequeño taller improvisado. Empezó a hacer zapatos y funcionó. Gracias a eso, en medio de la precariedad más dura, pudieron sobrevivir. Eso fue un sueño que luego se convirtió en sustento. Pero sobrevivir ahí tampoco era simple. Para hacer zapatos legalmente había que pertenecer a un gremio y eso se heredaba. Mi abuelo no pertenecía a ningún gremio, así que lo que hacía era ilegal. Un día la policía del lugar fue a buscarlo a su casa. No estaba. Se llevaron a mi abuela Jaike, la metieron presa. Y en esa cárcel, mi abuela compartió celda con una mujer que le contó cómo había logrado sobrevivir a las penurias de la Rusia soviética. Engañaban a viajeros solitarios, los que veían más rellenos, sí, rellenos de cuerpo. Les ofrecían casa, comida, hospedaje, a precios más que accesibles, tentadores. Era una trampa. La misma noche que llegaban los envenenaban durante la cena. Eran caníbales, caníbales en pleno siglo XX, a la vista de todos, hasta que los vieron y los metieron presos. Así de extrema era esa realidad. Mi abuelo, mientras tanto, tenía que conseguir comida cada día para llevarla a la cárcel, porque si no, mi abuela no comía. Además, debía reunir dinero para sobornar y sacarla de la prisión. Sí, sobornar. Sobrevivir no era una idea, era una batalla diaria. Finalmente mi abuelo logró conseguir los recursos y después de sacarla de la cárcel, mi abuela, contra todo pronóstico, quedó embarazada. Mi papá, Shulem, a quien llamaron Shalom, paz, con la esperanza de que la guerra terminara pronto, lo que sí sucedió, nació el 3 de febrero de 1945 en Uzbekistán, casi al final de la guerra. Un año después, ya derrotados los alemanes, los tres llegaron a un campo de refugiados en Francia y ahí pasó otro milagro. Los hermanos de mi abuela, que habían sobrevivido cada uno por su cuenta, aparecieron en el mismo lugar. De toda la familia de 6 hermanos y sus respectivos cónyuges, solo faltaba la mamá de mi bobe y su hermana mayor. Todos sabían que ellas habían sido asesinados por los nazis al inicio de la invasión a Polonia. La familia de mi Seide no tuvo la misma suerte. La historia de sus padres, la hermana, que estaba casada, tenía un esposo y hijos, habían sido asesinados en Auschwitz. Pero los demás, la familia Eisen, contra toda lógica, contra todo pronóstico, sobrevivieron. Hay una foto de ese momento y esa foto es la prueba de que incluso después del horror, la vida insiste. Todo esto no me lo enseñaron en una clase, en un aula. Yo también soy graduada de este liceo comunitario. Esto lo heredé yo en forma de historias. Una serie de sucesos inesperados, a los que yo llamo milagros, si queremos llamarlo así, por su nombre, que permitieron que mis abuelos cruzaran el océano y llegaran a Venezuela. Pero por eso estoy hoy aquí, parada delante de ustedes, intentando condensar en 7 minutos la vida de tantas personas. Lo que pasó después de que llegaron a tierras venezolanas pertenece a otro relato. Quizás en otro momento podré condensarlo para ustedes. Lo que realmente quiero que recuerden es esto. Tal vez no sepamos a dónde nos lleve el viento, de dónde venimos, cuáles son nuestros valores,
a qué historias pertenecemos, qué historias nos pertenecen, siempre podremos saber quiénes somos realmente. Nuestra memoria, nuestras raíces, es lo que marca la diferencia entre caer o volar. Ustedes, jóvenes, viven en un mundo rápido. Todo pasa, todo distrae, todo aturde, todo confunde. No obstante, quiero que entiendan algo. La Shoah no empezó con crematorios y cámaras de gas. Empezó con indiferencia, con palabras, con gente que decidió no mirar el sufrimiento de otros. Y eso no pertenece al pasado. Eso está pasando ahora. No les pido que sientan culpa, les pido que sientan algo aún más difícil y aún más raro, conciencia. No normalicen lo que está mal. No se acostumbren al silencio, no se acostumbren al miedo. Recordar no es repetir una historia hasta el cansancio, es decidir quién eres tú parado frente a ella. Porque al final la memoria no vive en los libros, vive en lo que ustedes hacen con ella. Y si hoy, aunque sea uno de ustedes, sale de aquí pensando distinto, significa que cumplí mi propósito. Hoy uso una mariposa amarilla, al igual que muchos de ustedes, pues decidí convertir la memoria en un gesto vivo. Cada mariposa suma, cada gesto suma. La historia de nuestro pueblo es rica y es poderosa, y no podemos darnos el lujo de olvidar. Am Israel Hay. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos este testimonio tan importante, valioso y significativo, para que nosotros, las nuevas generaciones, podamos aprender sobre la Shoah, rescatar y perpetuar la memoria honrando a los sobrevivientes y caídos, y también prometer que, como pueblo, seguiremos haciendo volar esas mariposas. Que esta mariposa amarilla que vestimos sea testigo de que somos un pueblo que no se olvidó de rezar, de estudiar, de jugar, de reír, de crear y sobre todo de vivir. Como dijo Primo Levi, si comprender es imposible, conocer es indispensable, porque nunca más es ahora. Entonemos todos juntos la Tikva, himno de Medinat Israel. Favor ponerse de pie. Ha concluido el acto. Gracias por su presencia. Am Israel Hay.